Bueno, vamos a seguir adelante con el último premio ya. El agua tiene que estar presente porque somos agua y dentro de la categoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible el premio es para Manantiales del Piedra. Sandra Val, por favor, responsable de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa de Manantiales del Piedra. Adelante. Buenos días, señora directora, asistentes. En primer lugar, queremos dar las gracias al Gobierno de Aragón y al IAF por este reconocimiento al trabajo de Manantiales del Piedra en responsabilidad social y la implementación que estamos haciendo de los 19 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Manantiales del Piedra comenzamos nuestra andadura en responsabilidad social en 2015, en el momento que nos adherimos al Pacto de Naciones Unidas. Es en ese momento en el que nos empezamos a plantear que muchas de las acciones que empresarialmente eran importantes para nosotros podían causar efectos positivos en la sociedad. Y empezamos a ver un poquito alrededor, todos los grupos un poco de interés que teníamos y diferentes temas que nos parecían interesantes. Al final, cualquier empresa lo que queremos es lanzar un producto, un servicio de calidad, pero es verdad que podemos, estudiando un poco la manera de trabajar, podemos aportar un valor añadido y es en ese camino en el que estamos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han servido un poquito de guía. Cada empresa, al final, dependiendo de su naturaleza, siempre va a estar más cerca de unos objetivos u otros. En nuestro caso, los hemos englobado, digamos, en 3 grandes grupos. Por un lado, hablaríamos de apoyo social y vida saludable, de medio ambiente, de innovación y de consumo responsable, y un tercer grupo en el que hablamos de crecimiento económico e igualdad. Si comenzamos hablando en el tema de apoyo social y vida saludable, estamos llevando a cabo muchas acciones. Os voy a destacar algunas, como por ejemplo la campaña que realizamos todos los meses de octubre en colaboración con Ammagema. Es una campaña de sensibilización con el cáncer de mama y vestimos nuestras botellas completamente de rosa. No solo queremos que sea una campaña visual de sensibilización, sino que lo que lanzamos también son una serie de herramientas para que las usuarias de la asociación que están pasando por el proceso pues puedan de alguna manera pasarlo de la mejor manera. Por ejemplo, el año pasado les facilitamos unas clases con una fisioterapeuta especializada en el tema. De este tipo de campaña también podemos hablar, por ejemplo, colaboramos continuamente con ATADES, con su proyecto del Colegio San Martín de Porres, el Colegio de Educación Especial. ATADES realiza muchas actividades inclusivas totalmente. Hemos ido con ellos de la mano, incluso también la etiqueta de Fontecabras durante un tiempo estuvo pues, con su logo, con su campaña, para que en aquellos lugares donde estuviera Fontecabras estuviera también la campaña de ATADES. Somos agua, entonces evidentemente estamos muy relacionados con el deporte, con la vida saludable, colaboramos continuamente con la Federación de Montaña y sus andadas populares. Es una acción que nos gusta mucho porque acerca el deporte no solo a la gente joven, sino a un amplio abanico, a un segmento muy amplio de la población, desde gente joven a gente de edad mucho más avanzada. Y además se realizan en localidades de nuestra comunidad, muchas de ellas pequeñas, que en muchas ocasiones tienen pocos recursos pues, para promocionarse turísticamente y nos hace de alguna manera pues, darles también ese apoyo. De la misma manera, centramos esfuerzos pues, en todos grupos vulnerables, fundaciones, asociaciones, intentamos pues, a través de nuestro producto podérselo facilitar cuando lo necesitan. Si pasamos al siguiente bloque, hablaríamos de medio ambiente, de consumo responsable e innovación. Este punto lo hemos trabajado bastante desde que cogimos un poco estos 17 ODS como guía. En nuestra planta de Cariñena hemos hecho una instalación de placas fotovoltaicas y continuamente estamos haciendo estudios de eficiencia energética. Estas placas fotovoltaicas, por ejemplo, nos permiten ser mucho más eficientes, nos permiten el ahorro de energía de hasta un 25%.
De la misma manera, estamos desarrollando que nuestros envases son de PET, son 100% reciclables, pero los hemos mejorado, hemos hecho un aligeramiento de los mismos, hemos cambiado incluso la logística para que el transporte de los mismos sea también más eficiente y de tal manera pues, podamos reducir de alguna manera el impacto ambiental que generan. Dentro de este mismo campo hemos desarrollado un envase innovador en el que un 50% de este envase está fabricado por PET reciclado, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, nosotros una de las cosas que exigimos, colaboramos continuamente con proveedores clientes, es que todo el etiquetado, todo el cartón que utilizamos en nuestro packaging lleve todo el sello FSC, que al final es un sello que certifica la responsabilidad también forestal del lugar de donde viene ese papel y ese cartón. Un proyecto que en este campo nos gusta mucho, que la verdad que nos ha dado una visión de toda la segunda vida que se le puede dar a los productos, es uno que llevamos a cabo con la Escuela de Diseño de Aragón. El año pasado, durante el Aragón Fashion Week, se recogieron todos los envases de nuestra agua que fueron consumidos y esos envases fueron a parar a la Escuela de Diseño. De tal manera que los alumnos de moda lo que han hecho ha sido, a través del PET de nuestras botellas, desarrollar ropa, desarrollar modelos, que hoy por hoy además están expuestos en un escaparate en Torrevilas. La verdad que quedaron unos diseños preciosos y es un poco lo que buscamos también, el darle una pensada, el buscar esa segunda utilidad de todo. Lo estamos haciendo también con los materiales de embalaje, por ejemplo, en el que llega nuestra materia prima. Estamos llegando a acuerdos con empresas y el cartón, los palets, se están reutilizando y buscando nuevos usos. Si pasamos ya al tercer bloque, hablando de crecimiento económico e igualdad, desde Manantiales del Piedra fomentamos la economía local, lo que son proveedores de kilómetro cero. Siempre intentamos buscar a proveedores pues, lo más cercano posible, que nos puedan satisfacer lo que necesitamos en ese momento e incluso buscamos dentro de nuestros clientes porque creemos que es interesante, que si al final un cliente nuestro nos puede ofrecer un servicio, ¿para qué buscar más allá? Es un enriquecimiento mutuo. Dentro de este campo, por ejemplo, a nivel de trabajadores, este año hemos hecho el test DICS, que es un test en el cual se evalúan un poco las facultades de cada trabajador para fomentar un poco el trabajo en equipo, saber un poco cada uno cómo somos, qué características tenemos y de esa manera encajar mejor y que el trabajo pueda resultar pues, mucho más cómodo para todos. La formación continuada de trabajadores, ya no solo propuesta por la empresa, sino que los trabajadores tengan la capacidad de decir lo que necesitan, porque al final son los que mejor lo saben. El tema de igualdad, que lo hemos metido un poquito en este campo, pues desde el primer momento que trabajamos los ODS es una de las cosas que también estuvimos mirando y ya descubrimos que nuestra empresa era bastante equitativa. La verdad que tenemos una plantilla bastante mixta de hombres y mujeres. Como dato así a destacar, los puestos de responsabilidad están ocupados en su mayoría por mujeres. La verdad que es bastante diversa, tenemos un rango bastante amplio de edades y al final es multicultural también porque tenemos bastantes nacionalidades. Con estos datos lo único que quiero decir pues que es una empresa que está, la verdad, que bastante equilibrada. Estamos muy contentos con la estructura que tenemos actualmente. En cuanto a igualdad, también comentar simplemente que nosotros estamos ubicados, tenemos las oficinas en Villanueva de Gállego, tenemos una planta de Llenado en Jaraba y otra en Cariñena, y lo que hemos intentado de alguna manera es también fomentar el empleo de las mujeres en zonas rurales, porque hay muchas veces que son zonas en las que son más difícil el acceso, porque hay trabajos más ligados al campo o a lo mejor a otras industrias, entonces lo hemos intentado favorecer. Y estamos también colaborando para poner en valor un poco la figura de la mujer con la acción sociodeportiva Sé Defenderme Sola y con el equipo de fútbol femenino César Augusta, que al final coge niñas pequeñas y las está posicionando un poco pues, en el mundo deportivo y sobre todo crear esa imagen de igualdad. Simplemente para terminar, creo que es importante hacer cosas, estudiar lo que estamos haciendo en las empresas porque con pequeños cambios podemos mejorar y generar unos impactos muy positivos a nuestro alrededor, pero igual de importante que es hacerlo es comunicarlo. Es importante que lo sepan nuestros proveedores, nuestros trabajadores, los de dentro los primeros, nuestros clientes, las asociaciones que están ligadas a nuestra empresa, porque al final con ello hacemos que la cadena de valor, podemos crear sinergias con ellos, que ellos colaboren un poco y trabajen en las mismas vías que trabajamos nosotros y al final es un crecimiento mutuo.
Simplemente nuestro proyecto 2021, seguir alcanzando metas, seguir consiguiendo objetivos y tratar de mejorar lo máximo posible. Muchas gracias.